Listo. Listo. Ahora sí, Vive. Hola, buenas tardes. Hola. Qué gusto estar en esta transmisión de nueva cuenta con ustedes. Un tema que sin duda ha generado mucha inquietud y que desde que lo empecé a compartir con colegas, pues me comentaron colegas efectivamente que era un tema no solamente para jóvenes, sino también para adultos, ¿no? Bueno, yo estoy en la mejor disposición de aprender de los jóvenes, de lo que vayan a decir y de que podamos hacer un debate interesante al respecto o un intercambio de ideas más que debate acerca de este tema. ¿Sentimos o sienten los jóvenes vergüenza para hablar de sexualidad con sus parejas? ¿O no? O sea, sí, realmente es un tema de mucho interés. Y bueno, yo pregunto a Aarón, ¿por qué este tema? Bueno, aquí este tema sí yo lo elegí, la verdad es que me pareció un buen tema, pero yo no di con él. Fue un amigo que me hizo la sugerencia de que quería escucharnos hablar sobre este tema y a mí me pareció pues muy buena la idea, creo que es un tema que da para mucho y pues no solamente se limita a los jóvenes, como bien dijiste, ¿no? O sea, este tema es necesario que lo hablemos absolutamente todos, los adultos, y pues que estemos día a día cosechando, ¿no? Como pues nuevas ideas, nuevas formas de ver la sexualidad y de la manera más saludable, ¿no? Y menos prejuiciosa posible. Exacto. Y además, no solamente los jóvenes entre jóvenes, sino también los jóvenes con sus padres y los jóvenes con los maestros o tutores. Y entonces, al respecto, José Ángel, ¿qué me dices de compartir esta información con adultos, con hermanos y con demás? Sí, la verdad es que considero que sí, habremos varios que sí nos incomoda un poco hablar de relaciones sexuales con nuestra familia. El tema de educación sexual siempre suele tener un grado de tensión, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que se puede ir superando. Ok, muchas gracias. Mesli. ¿Y bien? Es que no supe por dónde empezar. Sí, yo creo que es un tema que, como ya habíamos hablado en otras pláticas, encierra como muchos tabús, muchos, ay, ¿qué van a decir de mí? Muchos, ay, es que ¿por qué voy a preguntar yo esto? Es que esto no se habla con nadie. Y creo que, o sea, tocando el tema del título, digamos, supongo que es muy normal sentir que no podemos hablarlo con nuestra pareja si tampoco lo podemos hablar con otras personas cercanas, como pueden ser nuestros padres. Es decir, ahí puede haber ahí un poco de interferencia de que, ay, es que, ¿qué me va a decir? Pero pues justamente si se tratara como algo completamente natural, creo que sería mucho más fácil hablarlo con cualquier persona. Entonces, fíjense, estamos planteando un montón de cosas en medio de este tema y que yo creo que son justamente los aspectos que generan mayor inquietud. Uno, porque estamos hablando en sí de lo que implica la vergüenza. O sea, ¿qué es la vergüenza? ¿Por qué nos podemos avergonzar de ciertas cosas? Dos, nos implica la comunicación con los demás, ¿no? Por supuesto, si nosotros decimos comunicación vinculada a algo que nos puede generar vergüenza, pues bueno, o sea, es mucho más inquietante. Tendríamos que tener muchas herramientas de comunicación para no sentirnos así o para salir adelante. Tres, estamos hablando de creencias. Y las creencias que están como un poco por decirlo así, el esqueleto familiar, ¿no? Forman parte de lo que nos da estructura y así vamos por la vida, con esas creencias de la familia, con ese esqueleto, con esa situación que nos sostiene o nos puede desmoronar. Entonces, es un tema sin duda muy inquietante y para ello, entonces, después de escuchar este primer acercamiento,
yo diría y preguntaría a ustedes tres jóvenes, ¿existe o no la vergüenza? ¿Hay vergüenza para hablar de la sexualidad con la pareja o no? José Ángel, ¿tú qué opinas? Yo creo que las primeras veces sí es como un poco incómodo porque no se sabe cómo abordar el tema, ¿no? Yo creo que eso se va quitando con el tiempo, pero las primeras veces es, eh, sí, uno lo piensa porque no quiere incomodar a la otra persona al tocar el tema o como presionar o que me juzguen. Sí es yo creo que sí llega, en todos los casos, siempre está la vergüenza de las primeras veces. Ok, muchas gracias. Y esto puede ser, no, como tú dices, no querer incomodar al otro, pero al mismo tiempo no querer incomodarte tú, porque te va a haber algo de regreso, ¿no? En este proceso de comunicación. ¿Existe vergüenza o no existe vergüenza, Aaron? Claro que le existe. Yo, pues bueno, cuento obviamente con mis propias experiencias y con las que varios de mis amigos me han compartido. Y pues bueno, la sexualidad es un campo muy vasto, ¿no? Y que está muy arraigado a nuestra personalidad. Entonces, las maneras de manifestar esa sexualidad, ese erotismo, son muy diversas. Obviamente hay algunas más aceptadas que otras, entonces eso es lo que avergüenza precisamente, ¿no? Como compartirle a la otra persona, ok, a mí me gusta esto, a mí me desagrada esto, jamás he probado esto, entonces no sé si tú quieras hacerlo. O bueno, o sea, llegar a acuerdos, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que nos avergüenzan, a mi parecer. Y que esto que tú comentas se relaciona mucho también con las creencias que podemos tener a partir de la familia, claro, en términos de las mujeres pueden o no pueden tener experiencia sexual previa a esta visión del matrimonio que se generaba en muchas generaciones anteriores, sí, ¿no? Y qué tanto es permitido y qué tanto puedo decirlo y qué tanto puedo compartirlo, claro, con el otro, ¿no? ¿Qué tanto puedo compartirlo? Mesli. Ay, yo creo que sí, que no solamente es vergüenza, sino que se conjuntan un montón de cosas. Y bueno, hablando específicamente de la vergüenza, yo creo que sí, sencillamente crecemos muchas veces sintiendo vergüenza de nuestro propio cuerpo. ¿Cómo no va a haber vergüenza de hablar de nuestro cuerpo desnudo y el cuerpo desnudo de alguien más en interacción? O sea, es algo súper, súper complejo. Pero además también creo que interviene, por ejemplo, el cómo puede reaccionar el otro si yo le digo que, no sé, tal vez no me siento tan satisfecha. Se va a ofender, se va a enojar, me va a odiar, me va a mandar por un tubo. O sea, que... ¿Y cómo puedo yo comunicarle de la mejor forma qué hacer para así sentirme satisfecha? O lo sé que se necesita, y son un montón de cosas, o sea, me parece súper interesante. Ahí entra la comunicación. Ahí entra la comunicación, pero aún antes de eso, o sea, lo complejo me parece es, no solamente es la comunicación, sino antes de eso, ¿qué tanto me conozco? ¿No? ¿Qué tanto me conozco? Y en ese me conozco está permitido conocerse a las mujeres, igual que a los hombres, no, explorarse o no, ¿y qué pasa? ¿No? ¿Qué es lo que está limitando en ese sentido? Yo, rápidamente, creo que la masturbación para ambos sexos es un tanto tabú, pero por supuesto es mucho más para las mujeres. Es decir, a los hombres puedes escuchar que les dicen, ay, a lo mejor no hagas eso porque te vas a quedar ciego, te van a salir verrugas de las manos, lo que sea. Pero de las mujeres ni siquiera eso. O sea, como que simplemente no existe. No hay masturbación femenina. No. ¿Qué es eso? ¿Existe? Sí. ¿No? Sí. Ok, entonces dentro de esa situación,
¿cómo podemos acercarnos o cuál sería tu planteamiento en recomendación, por ejemplo, José Ángel, para acercarte con tu pareja? Bueno, yo creo que tarde o temprano, de una u otra manera, el tema se aborda. Ajá. Eh, y bueno, una vez que ya empezamos como con esa iniciativa, yo creo que hay que empezar por eso, ¿no? Saber qué es lo que me gusta a mí, compartirlo y después preguntar, ¿y qué es lo que te gusta a ti? ¿Sí? Ya encontrar ese equilibrio de lo que podemos hacer los dos, porque a lo mejor es un tanto difícil, pero si uno llega a encontrar ese punto de equilibrio y saber qué es lo que uno ya sabe, porque también es algo que se puede juzgar, ¿no? Que uno platique, yo he tenido estas experiencias, ¿no? Y esto me ha gustado y no, esto no me ha gustado. Y a lo mejor ahí la gente te puede juzgar, oye, pues ya, ¿cuánto kilometraje llevas, no? Pero yo creo que no habría que juzgar por eso, no creo que tenga algún inconveniente, pero yo creo que es cosa de confianza, ¿no? Decir qué me gusta, qué no me gusta y qué quiero intentar, buscamos lo mismo para ti y vemos en dónde coincidimos. Fíjate, José Ángel, o fíjense quienes nos escuchan, jóvenes, que hay investigaciones muy interesantes que plantean estudios que han hecho con personas adultas, en donde, o sea, adultas no de la edad de ustedes, sino de sus padres, ¿no? De sus abuelos, en donde el planteamiento es que los hombres, un alto porcentaje puede, por supuesto, llegar al orgasmo, pero un porcentaje muy bajo de mujeres de esas generaciones alcanzaban orgasmo. Y eso lo traigo a colación por lo que tú comentas, José Ángel, en términos de platicar con la pareja. O sea, creo que la situación es mucho más compleja que la misma plática. ¿Por qué? Porque ¿por qué nuestros abuelos o nuestros padres no se han dado la oportunidad de hablarlo? Las creencias. Incluso como hijos, muchas veces no vemos la sexualidad de nuestros padres. O sea, como que nuestros padres son asexuados. Y entonces nuestra propia educación sexual nos lleva a omitirlo, exacto, a estar con ojos tapados, ¿no? Y entonces, al respecto de esto que estoy mencionando, ¿qué opinas, Aarón? Híjole, pues es que justamente es algo bien importante. Bueno, primero, es que quisiera abordar dos cosas. Lo que tú comentas sobre por qué ha pasado esto con las generaciones anteriores, pues yo creo que sí está muy arraigado, obviamente sí a las creencias, pero también a la cultura misma, ¿no? Aquí estamos hablando de parejas en donde había... Yo siempre relaciono al machismo y al marianismo como dos caras de la misma moneda. Entonces aquí tenemos obviamente esposos con creencias machistas en donde ellos son los proveedores, los que están a cargo, los que están aquí en la cadena jerárquica, y las esposas pues eran las mujeres abnegadas, sumisas, que estaban para servir al hombre y a sus hijos. Entonces, pues bueno, esta combinación es terrible, ¿no? Y precisamente lleva a ese grado de insatisfacción, o sea, en donde en serio el hombre el 100% de las veces alcanza el orgasmo y la mujer el 10%. O sea, son porcentajes exageradísimos. Yo creo que tiene que ver con eso. Y también quisiera comentar algo que decía José Ángel con respecto a la comunicación. Yo creo que sí es importante la comunicación verbal, pero híjole, el lenguaje va más allá de eso. Yo creo que también hay que prestar mucha atención al lenguaje corporal, que muchos autores hablan de él como el único lenguaje inequívoco que tiene el ser humano. Entonces, cuando estás en el acto sexual con tu pareja, yo creo que es bien importante prestar mucha atención a cada movimiento, a los cambios que hay en la respiración,
a la galvanización de la piel. Todos esos detalles, muchos los ignoran por completo, ¿no? Y después se preguntan, carajo, bueno, perdón, si ya lo hablé, o sea, si ya platicamos mi pareja y yo, y en el acto no sale, pues, ¿qué está pasando? Entonces yo creo que habría que prestar atención a eso, a la comunicación sí verbal, pero también a esta sinergia que se crea, pues, en este acto sexual. Eso es. A mí esto del machismo me parece también sumamente importante de resaltar, porque justamente muchas veces las mujeres ni siquiera se atreven a decirle que no tienen ganas a sus esposos o a sus novios. Y entonces, pues, ¿qué está pasando ahí? Y de ahí surge un poco dos cosas. Uno, este cliché de que las mujeres dicen, ay, es que me duele la cabeza, porque tienen que poner pretextos para decir que no quieren, no pueden decir simplemente, oye, no tengo ganas. Y segundo, nace también este movimiento, digamos, que se ha dado mucho últimamente, en donde dicen es que los esposos también violan, los novios también violan, porque el que estés en una relación con alguien no quiere decir que tienes que estar dispuesto o dispuesta a tener sexo cuando les plazca nada más porque sí, sin que sea algo que tú quieres. Entonces eso me parece súper importante. Ok, entonces, bueno, cuando nosotros estamos hablando de todo esto con las nuevas generaciones, pues nos lleva a replantear muchas cosas y a romper con creencias, ¿no? Con aspectos que están muy arraigados en nosotros. Y la pregunta sería, ¿cómo poder vencer o cómo poder ir superando estas creencias? O a lo mejor primero identificar cuáles son las creencias que nos limitan, ¿no? ¿Qué creencias son las que limitan el intercambio de experiencia o que nos llevan a tener vergüenza en compartir la sexualidad y el tener una sexualidad plena? José Ángel, ¿qué crees que puedan ser? ¿Qué es lo que limita? Yo creo que lo principal es el miedo a que te juzguen, ¿no? El decir, no le quiero decir a mi pareja que quiero que intentemos esto o que no me gusta esto porque me va a juzgar, me va a decir, oye, qué raro, o estás loco, o cosas de ese tipo. Creo que es lo que nos limita más. Y y con la familia, pues yo creo que sí es algo de pena llegar y decir con tu familia, ¿no? Tocar el tema de la educación sexual es algo que puede ser complicado a veces, pero yo creo que con el tiempo, como dice Aaron, uno observando y preguntando, ya estando en confianza, se puede dar cuenta de cómo conocer mejor a su pareja, cómo hacer que la relación sexual sea placentera para los dos. Ok, aunque ahí puedo poner, yo me pongo un poco como abogado del diablo, hay parejas que pueden tener años y no logran esa confianza, ¿no? O sea, tiempo no implica necesariamente, por desgracia, confianza entre la pareja. Nosotros hemos dado cursos con mujeres en donde efectivamente el planteamiento pasa por ahí, ¿no? O sea, el no saber ni siquiera cómo expresar el afecto y que puede haber transcurrido ya una década, dos décadas, y no existe la confianza para decir, me está pasando esto o quiero esto. Entonces, ahí hay que ver qué se puede hacer. ¿Qué nos puede limitar también, Aaron? ¿Qué nos puede limitar? Pues es que... ¿Qué creencias? ¿Qué creencias? Pues es que, híjole, me pongo a pensar mucho con lo que dice José Ángel. También algo que creo es que ¿cómo podría decir? Ay, Mientras, Messi. Yo creo que las creencias así como dichas de golpe pueden ser que la sexualidad es algo que está mal, o sea, que está como prohibido,
que es algo sucio, que es algo secreto. O sea, a lo mejor puedes cotorrear con tus amigos y decir, ay, sí, yo me he echado a tantas personas, pero hasta ahí. O sea, de ahí en fuera las cosas que te preocupan, que te inquietan, que te interesan, no necesariamente las compartes. Y creo que con eso basta para que la sexualidad se vuelva un tema súper, súper cerrado. Y de hecho, yo creo que incluso puede llegar a ser de doble moral, ¿no? Como con los amigos puedes llegar a presumir de que, no, yo he estado con tantas personas y he hecho esto y he hecho el otro, pero con tu familia puedes poner la otra cara de que no, eso está mal, es pecado, yo no sé nada de esto, yo me porto bien. Y cuando debería de ser algo normal, pero no caer en lo vulgar. Ok, ok. ¿Ibas a comentar Sí, algo? sí, ya recordé. Justamente quería llegar a eso. Es bien curioso cómo la sexualidad, si la hablamos, por ejemplo, con nuestra familia, sigue siendo un tema tabú por la vergüenza, pues por todo lo que conlleva hablar de sexualidad con tus padres, por ejemplo, y cómo incluso hasta uno se puede jactar de hablar sobre su sexualidad con sus amigos, ¿no? Y decir, y ponerlo como un trofeo, ¿no? O sea, no, yo he tenido este número de parejas sexuales. ¿Tú cuántas has tenido? Y pues ahí se va haciendo la jerarquía, ¿no? Entonces, eso sí es curioso y yo creo que tiene mucho que ver con, pues precisamente, que la sexualidad yo creo que todavía la estamos viendo de una manera muy equivocada. Creo que con nuestra pareja, es que aquí ya estamos hablando de yo, ¿por qué me avergonzaría de hablar de mi sexualidad con mi pareja? Si es con quien la practico. Entonces, aquí sí, creo que sí tenemos que cambiar nuestra mentalidad sí o sí, porque dentro de mi experiencia, la sexualidad es un proceso muy bello en donde hay un intercambio de energía, de muchas cosas que van más allá de lo verbal. Y pues yo creo que para que esto funcione de la mejor manera posible, precisamente hay que hablar las cosas bien claro, ¿no? Y decir qué cosas nos gustan, qué cosas no, cuáles son nuestras preocupaciones, nuestros miedos. Y pues bueno, eso yo creo que debería ser con nuestra pareja, pero con la familia, ahí la vergüenza pues sigue estando muy presente. Yo creo que efectivamente hay como varios puntos de vista para analizar esto. Sí, comentamos nosotros, bueno, primero, la sexualidad no es algo que pueda yo empezar a educar. Bueno, ya va a entrar a la adolescencia, ahora empiezo a hablar de sexualidad. O sea, como familia. O sea, la sexualidad es algo que los hijos observan desde que están chiquititos, ¿no? Acerca de sus padres. O sea, si hay algún contacto en el hombro, si hay alguna mirada diferente, cómo se dan estos juegos en la familia, ¿no? Y los hijos lo observan. Pero también, por supuesto, desde hace algún tiempo se plantea lo que es la educación sexual en educación básica, desde educación básica, a través de pláticas en primaria, a través de cosas ya un poquito más profundas en la secundaria y en el bachillerato, llevando lo que es tutoría también. No obstante, la pregunta es si realmente las cosas que hemos aprendido en la escuela nos sirven para poder comunicar las cosas que nos generan inquietud, como la sexualidad. Y muchas veces no lo generan, pues también porque, como nos comentan a través del Facebook, ¿no? Con sus comentarios, los maestros tampoco tienen las herramientas y también les da pena abordar el tema. ¿Qué opinas, Messi? Sí, claro, o sea, si es difícil hablar de este tema con nuestros cercanos, ¿cómo no va a ser difícil con niños que, ay, son inocentes y castos y cómo los voy yo a corromper? Porque muchas veces eso se cree, o con adolescentes que se la pueden pasar jijijiji toda la clase porque, ay, jijijiji, qué morbo. Entonces, claro, por supuesto que es difícil. A mí una forma de acercamiento, diría, a este tema que me parece muy chida,
Es una página que se llama, bueno, dos páginas, una se llama Cultura Consentimiento, y esa obviamente está dirigida a evitar que haya situaciones desagradables como de abuso sexual y eso, pero está muy dirigida también a la comunicación, a que mientras estás en el acto, por ejemplo, vayas preguntando como, oye, ¿esto te gusta? ¿Quieres intentar esto? Y que el preguntar no tiene por qué ser motivo de romper el momento de pasión, sino que lo puedes hacer como más en plan de coqueteo, ajá, y entonces obviamente la relación va como de forma más sincronizada, digamos. Y otra página que me parece... Primero, otra vez el nombre de la primera. Cultura Consentimiento. Okay. Todo junto. Está en Instagram principalmente, pero también tienen algunas publicaciones en Facebook. Y la otra es Plátano Melón. Ellos tienen un canal de YouTube y tienen página de Instagram y suben muchas cosas de educación sexual que creo que se pueden retomar en las escuelas, creo que se pueden retomar con los padres de familia, creo que se pueden retomar desde muchos ángulos. Y realmente me parece una educación sexual muy integral, porque no solamente te hablan de, estos son tus órganos sexuales, sino que te dicen alternativas de cómo disfrutar, de cómo hacer ciertas cosas, y me parece realmente muy útil. Entonces, chéquenlo. Yo creo que como maestros, tal vez algunas cosas se pueden retomar, quizás no todas, pero son buenas alternativas porque además pueden como quizás conectar un poco más con los jóvenes, ya que están en formato de video, en formato de Instagram. Creo que es una buena herramienta. No, y yo creo que si nosotros pensamos en las personas que nos escuchan, que también algunos o muchos son papás, luego cuando están viendo la reproducción del video, pues probablemente algunos se inquieten por decir, ¿y ahora cómo empiezo a educar a mis hijos en estos temas, ¿no? Los que tienen adolescentes? Insistimos, lo ideal es desde pequeñitos, pero si no se empezó desde pequeñitos, ¿cómo sugerirían ustedes, jóvenes, abrir la puerta para mejorar la comunicación y abordar estos temas con los hijos? José Ángel. Yo creo que sería algo bueno para motivarte, para tener la iniciativa, pensar en lo que podrías lograr, ¿no? Pensar en, imagínate si tienes esa comunicación con tu pareja, ¿no? En donde hay esa confianza para poder platicar abiertamente, ¿no? A qué lugar podemos ir, qué vamos a hacer, incluso se ha considerado que el uso de juguetes y todo ese tipo de cosas es algo tabú, ¿no? Cuando puede ayudar a las relaciones sexuales y estar con tu pareja en un punto más placentero. Y bueno, yo creo que esto sería lo mejor, ¿no? Pensar en que podrías tener una relación placentera, si es que no la tienes, o mejorar la relación placentera que ya tienes. Ajá. Yo sé que cada pareja tiene su ritmo, pero lo importante es empezar con esa iniciativa y pensar, yo puedo lograr esto si empezamos a hablar, si nos ponemos a estudiar, no sé, si nos ponemos a practicar. Bueno, ya será decisión de cada pareja, pero que empecemos con esa iniciativa para lograr la meta. Ok, ¿y cómo podemos abrir canales de comunicación con los padres de familia? Hacia sus hijos. Hacia sus hijos. Ok. Bueno, en primer lugar, yo creo que los padres de familia, antes de trabajar con sus hijos, tienen que trabajar con ellos mismos. Y sí, precisamente primero educarse en estas vías y no limitarse a esta educación sexual tan pobre, ¿no? En donde meramente nos limitamos a lo biológico y dejamos de lado todo el erotismo que hay detrás. Entonces, una vez que los padres ya tengan bien claro eso y sean capaces de integrarlo, yo creo que ya es momento de acercarse con sus hijos. Tengan la edad que tengan, obviamente el abordaje sería muy distinto,
pero yo creo que los pilares aquí serían no tener miedo, porque ya habíamos hablado en pláticas anteriores de eso, que nosotros transmitimos de alguna forma todas nuestras emociones. Entonces, si yo, siendo padre de familia, le hablo a mi hijo sobre sexualidad, pero yo estoy aterrado, pues obviamente le voy a contagiar ese temor a mi hijo. Y pues bueno, pueden haber muchos desenlaces, ninguno de ellos bueno. Entonces sería eso, como no tener miedo, o sea, normalizar por completo el tema, hablar francamente sobre él y pues justo, ¿no? O sea, como incluso dar estos motivadores, por ejemplo, si estoy hablando con mi hijo adolescente, qué tan buenas podrían ser la calidad de sus relaciones sexuales si implementas esto, esto, esto y esto, y no solamente te quedas con lo biológico. Qué interesante lo que acabas de decir, Aarón, en términos de cómo vas a hablar de que la sexualidad es buena, es maravillosa, te genera creatividad, entusiasmo por la vida, o sea, muchas cosas de este tipo, si tú no le experimentas así, como padre de familia, incluso como docente, Sí, ¿no? claro, O sea, sí, ¿desde dónde estamos hablando? Desde algo que nos resulta ajeno como contenido, hablando pedagógicamente, o desde algo que es una experiencia también para nosotros importante. Entonces, en esa medida es que nosotros podemos, o sea, si nosotros lo vivimos así, podemos contagiar. Y creo que es algo importante. ¿Qué opinas? Sí, claro. Bueno, retomando un poco lo de los profesores, y fue algo que me recordó lo que dijo Aarón, justamente muchas veces se quedan en la parte biológica de así funciona la reproducción, tienes estos órganos, tú tienes estos otros, date por bien servido. Entonces, por supuesto que... Sigue tus instintos. Sí. Por supuesto que en muchos sentidos hay que abrirse a hablar de nuestras experiencias, y puede no ser fácil, ¿no? Justamente porque es un ámbito que se ve de forma muy privada, tanto para profesores como para padres de familia. Entonces, sí, yo diría normalizarlo. Yo puedo decir, por ejemplo, que en mi casa yo crecí en un ambiente donde se veía muy normal, había como muchos chistes al respecto, muchas cosas de ese tipo, y no se trata de, no sé, escuchar a tus papás por ahí cogiendo, no, por supuesto que no, simplemente se trata de hablarlo con naturalidad, y eso es todo. Y eso realmente puede cambiar por completo la perspectiva, por completo, porque entonces ya no me va a dar pena decir, oye mamá, es que ¿qué pasa cuando y esto, y esto, y esto, y esto? O, oye mamá, es que ¿qué significa esto? Entonces, es eso, hablar con naturalidad. Sé que puede sonar muy simple, en realidad es complejo, pero pues eso es lo principal. Y rápidamente, para complementar lo que dices, hace rato hablaba de varios desenlaces que pueden haber, todos ellos malos. Si no hacemos esto que dice Mesli con nuestros hijos a una temprana edad, yo creo que, o sea, siempre nos vamos a los extremos. Lo que no recibí en mi hogar, voy a buscar desesperadamente recibirlo de otros lados. Entonces, puede ser que yo sea un niño que les gusta de 12, 13 años, que jamás ha platicado con sus papás o con sus hermanos sobre sexualidad, no sabe nada al respecto, y ¿qué creen? Va a entrar a la secundaria, va a conocer a sus amigos y quizás pueda entrar a entornos en donde va a quedar hipersexualizado por todas estas cuestiones pornográficas, morbosas, o incluso en el grupo de amigos, ¿no? O sea, si es un tema común dentro de ese grupo de amigos, pues obviamente va a buscar informarse, pero no de la familia, sino de otras fuentes nada confiables, y pues eso es lo que va a introyectar y eso es lo que va a hacer en el acto sexual. Claro. Y además también, como ya habíamos comentado en otra plática, algo que resalta mucho a Aarón y que me encanta es la parte del erotismo, porque muchas veces se queda completamente de lado, muchas veces también, como ya hemos dicho, el educador sexual es la pornografía, que
para empezar, se centra en el placer del hombre. Entonces, por supuesto, si se siguen educando de ahí, las mujeres van a seguir insatisfechas, porque solo es metesaca. Entonces, es importante hablar de todo este conjunto de cosas que nos pueden llevar a sentir placer en medio de una relación sexual y que no se basa únicamente en la penetración y que no se basa únicamente en, pues sí, ese tipo de contactos. El erotismo es bien importante. José Ángel, te quedaste muy reflexivo. Sí, me quedé pensando, bueno, es que creo que a lo mejor sí haría falta, ¿no? Porque a veces la escuela sí cumple lo general, pero yo creo que hablar de las experiencias es una fuente de primera mano, ¿no? Como que si uno lo llega a hablar con la familia, con los padres, sería, sería una gran herramienta porque pues hay muchas cosas, muchísimas, que no vienen en los libros. Ok, ok. Y pues bueno, entonces me pregunto, ¿ustedes harían sugerencia de modificación de educación sexual en las escuelas? Claro. O sea, ok, aquí díganlo, sí, por supuesto. Yo creo que también. Pero, ¿qué cosas, o sea, si en ustedes estuviera el pensar en la educación sexual de las nuevas generaciones, y no hablo solamente de la escuela, o sea, hablo de los padres de familia, y hablo de los amigos, y hablo de sí mismo, o sea, ¿qué recomendaciones harían? Estamos a unos minutos de terminar. Eso es que levantaste la mano. Comunicación. Es indispensable aprender de comunicación. Creo que es algo que se tiene que aprender tanto en casa como en la escuela y que muchas veces no nos enseñan. O sea, como que simplemente ya estás hablando, ya estás comunicando, con eso basta, no hace falta que sepas más. Y es necesario hasta para los trabajos en equipo, para mantener una relación laboral sana, para mantener amistades sanas y por supuesto para la sexualidad. Entonces yo diría comunicación, educación socioemocional, e iba a decir otra cosa, pero la acabo de olvidar. Ahorita la retomamos. José Ángel. Autoconocimiento. Yo creo que además de lo biológico, que parece que es lo único que cubre pues el plan de estudios, yo creo que sí tendríamos que indagar en lo erótico, como dice Aarón, ¿no? Porque no es solo de que vas, te reproduces y ya, tan. No, yo creo que tendríamos que indagar más en esas cosas del placer y la comunicación, ¿no? Porque pues esto no lo enseñan en educación básica, muchas veces lo enseñan ya en ¿qué? Bachillerato, psicología, y yo creo que debería ser desde antes. Hay muchos casos de jovencitas de 6º año de primaria que terminan con un embarazo no deseado, por ejemplo. Y eso nos lleva a lo que es justamente pues la planificación, ¿no? En la vida, en proyecto de vida, en un montón de cosas. Aarón. Sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dice Mesli y con lo que dice José Ángel, por supuesto. Pero me quedé pensando en el reto tan grande que tendrán los docentes, digamos, para hacer este cambio, ¿no? En la educación sexual. Tú hace rato hiciste una analogía entre creencias y esqueleto. Ajá. Yo lo relaciono mucho con rigidez, ¿no? Precisamente la rigidez de los huesos, y que de plano estas creencias se quedan ahí y por más que trates de cambiarlas, pues de plano no cambia, ¿no? Hay una inflexibilidad ahí enorme. Entonces, el docente tendría que ser capaz de generar una atmósfera en el aula en donde los alumnos poco a poco vayan perdiendo esta rigidez en el pensamiento, se sientan obviamente en confianza, tanto con el docente como con todos sus compañeros de clase. Y así puedan empezar a hablar con entera libertad sobre el tema de la educación sexual. Y pues bueno, yo creo ya tienen dominadísima la parte biológica, ¿no? Entonces ahora tendríamos que hablar sobre la cuestión erótica, sobre la cuestión que tiene que ver con la personalidad
o sea, están muy arraigadas una con la otra, y en, pues, cómo manifestarlo, cómo expresarlo de la manera más saludable y, pues, claro, más placentera. ¿Okay? También va un poco de la mano con la parte de la comunicación. Yo agregaría aprender a ser más receptivos, a realmente escuchar y como a poder aceptar críticas constructivas, para que si te dicen es que esto no me gusta, es que esto, o sea, ¿qué estás haciendo? O lo que sea, no lo tomemos a mal, no es algo personal, simplemente es para mejorar la relación y aplica para todo en la vida, no solamente para la cuestión sexual. Ok, ok. Yo ahorita que los escuchaba y es algo que dejo para las personas que están en medios educativos, es lo siguiente. Muchas veces nuestros alumnos o nuestros hijos no escuchan igual a los papás que a otras personas o al docente que a otras personas. Entonces, algo que ha servido mucho y que ha permitido acercar actualmente a través del trabajo en línea, o sea, hemos podido vincularnos con diferentes instituciones y hemos estado dando algunas pláticas de otros temas, no de sexualidad, para alumnos de diferentes instituciones. Y lo que hemos observado es que los alumnos se desinhiben para comentar las cosas, pueden plantear sus inquietudes escuchando a sus semi-iguales. Esto es, personas jóvenes que les estén hablando de un tema que a ellos les esté inquietando. Entonces, por lo mismo es que estamos haciendo estas pláticas como para poder llegar también a los docentes y que escuchen diferentes versiones, ¿no?, de lo que opinan los jóvenes y de por dónde poder llegar a ellos. Entonces, yo creo que es un elemento, una forma de poder acercarse a cómo piensan, qué sienten, qué opinan, qué les inquieta, ¿no?, a sus estudiantes, y buscar a lo mejor personas que estén cercanas a algún colega que les pueda aportar en alguna plática. Y ya para despedirnos, pues a mí me gustaría escuchar entonces ahora, ustedes como jóvenes, ¿qué les recomendarían a sus amigos? Ya no a los docentes, ya no a los padres de familia, sino a sus amigos. ¿Qué les recomendarían, Aaron? Ok, ¿qué les recomendaría? Ay, qué buena pregunta. Afortunadamente yo veo a mis amigos bastante bien en ese ámbito, pero pues bueno, a todos los jóvenes en general creo que les recomendaría pues justo lo que decía Mesli, o sea, tener una comunicación mucho más abierta con tu pareja y pues también abrirse como a esta posibilidad de ponerse a reflexionar sobre nuestra propia sexualidad y poco a poco irle perdiendo el miedo y la vergüenza que muchas veces representa. Eso, el autoconocimiento, sí, me estaría robando tus ideas. O sea, ya había hecho la pregunta, pero pensé en otra pregunta que creo que puede ser muy buena para los psicólogos. ¡Ay, no! Okay. Pues sí, y en esta situación sí digo para los psicólogos, José Ángel. Concretamente, ¿cómo podemos vencer esta sensación de vergüenza? Ya no hablemos de sexualidad. ¿Cómo se van rompiendo las cosas relacionadas con la vergüenza? A lo mejor es una pregunta muy complicada. Sí, está complicado. ¿Yo o tú? Vas. Ok. Bueno, la vergüenza es un sentimiento, es socialmente aprendido, no es innato. Entonces, normalmente la vergüenza conlleva que yo me anticipo a un escenario catastrófico en donde normalmente hay humillación. Estoy expuesto a un sinnúmero de personas y, pues bueno, el escenario siempre es fatalista, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma de lidiar con esta vergüenza es exposición a la vergüenza, pero por aproximaciones sucesivas.
O sea, Ok. poco a poco irme humillando, irme avergonzando. Por ejemplo, aquí el teatro es una herramienta muy, muy valiosa. O sea, no hay mejor manera que humillarse que en serio subir al escenario e interpretar. Y exponerte. Y exponerte ante todo un público, exactamente. Yo afortunadamente viví esa experiencia en CCH. Obviamente estaba aterrado, en ese entonces tenía mucha fobia, digamos, a hablar enfrente de tanta gente. Pero después de eso noté que ya no había vergüenza por hablar con otras personas, con tantas personas. Entonces, quizás ese ejemplo no funciona tanto porque fue un acercamiento muy Muy brusco, rápido, sí. pero pues yo diría que sería eso, como por aproximaciones sucesivas, irse humillando, irse avergonzando. Ir hablando poco a poco de lo que nos da pena. Y Con poco la a pareja. poco te vas a ir dando cuenta de que no es tan malo como lo pensamos. Ok. Yo iba a decir básicamente lo mismo, acercamientos de poco en poco y también como experimentos conductuales, vaya, de decir, creo que si hago esto voy a sentir mucha vergüenza, todo va a estar terrible, porque como dijeron, los escenarios suelen ser fatalistas y decir, creo que si hago esto a lo mejor todo el mundo se ríe de mí e intentarlo y ver si de verdad es así, de verdad es tan malo como me lo estoy imaginando. Pero insisto, poco a poco, porque muchas veces si se hace de golpe puede ser que sí lleguemos a ese escenario que no queremos y entonces la vergüenza se refuerza. Entonces, vamos con calma. Ok, Sí, muchas gracias. José Ángel, ¿algo con lo que te quieras despedir? Sí, hay que recordar eso, ¿no? Hay que conocernos, conocer a nuestra pareja y pensar, ¿no? En qué satisfactorio va a ser cuando entremos a ese punto de confianza, para, para tener una mejor relación sexual, una vida sexual más placentera. Ajá. Como dijo Aarón, a lo mejor puedes ver comunicación en parejas que tú conoces y dices, yo quiero tener una comunicación así, ¿no? Poco a poco, pero se puede lograr. Ok, muchísimas gracias. Pues estamos en tiempo. Yo agradezco muchísimo la atención, todos sus mensajes y por supuesto que en función de ello vamos a seguir nosotros planteando este tipo de pláticas. Si quieren segunda parte nos dicen. En segunda parte nos escriben y por supuesto que abordamos estos temas con todo el entusiasmo, pensando que es algo que puede servir para transformar, para generar un mundo mejor y mejores seres humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos, en verdad.